Bienvenido, amigo de Facebook y YouTube, a tu canal de las buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para ti y las estamos viendo a través de la vida de diversos personajes. En este caso, en el episodio número 28, vamos a ver algo referente a la vida de Abraham, el padre de la fe. No te lo pierdas, quédate hasta el final. Abraham, quien originalmente era llamado simplemente Abraham, fue un patriarca que vivió después del diluvio. Te invito a que veas el episodio anterior acerca de la vida de Noé. Este patriarca, Abraham, fue considerado amigo de Dios, fue llamado el padre de la fe y su nombre significa padre de muchos pueblos, padre de grandes naciones. El tiempo de Abraham marcó el momento en que Dios empezó a obrar en la vida del ser humano, mostrando su plan, mostrando la salvación que Él quería dar al ser humano, y empezó a trabajar a través de la vida de este patriarca hebreo. Por lo cual, Abraham juega un papel muy importante en el plan de Dios, en el plan que Él tenía y sigue teniendo para nuestras vidas. Como número uno, a través de la vida o el estudio de la vida de este patriarca Abraham, podemos ver su obediencia en una época patriarcal en que Dios mostraba su voluntad, daba sus instrucciones, sus leyes a través de los padres de familia. Abraham tuvo una característica muy especial, tuvo algo muy elemental por el cual es considerado entre los héroes de la fe, en el Salón de la Fama, así llamado, de héroes de la fe. En el libro de Hebreos encontramos este personaje y a través de la Biblia es nombrado múltiples veces. En muchas ocasiones podemos darnos cuenta de su testimonio y como número uno fue obediente al llamado de Dios. Puso atención a lo que Dios quería de él o pedía de él. En Hebreos capítulo 11, el versículo 8 y 9 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salir sin saber a dónde iba. Esta es una característica muy importante de una fe activa. Es la fe que te lleva a hacer algo, la fe que se muestra en obediencia. Esto es algo muy importante en la vida de nosotros en la actualidad, porque la mayoría de los que tenemos algún cierto conocimiento de la palabra de Dios, que hemos sido cristianos desde hace algún tiempo, en cuestiones de fe, lamentablemente a veces tratamos de comprender, y muchas veces el cristiano, aquel que ya conoce de Dios, para hacer algo, una simple acción, ocupa una confirmación y reconfirmación y que Dios le diga exactamente con detalle qué va a hacer. Sin embargo, Abraham es una muestra de una fe activa con conocimiento, que no es una fe ciega. Él fue llamado a salir de su parentela, de sus familiares, a una tierra desconocida. No menciona la Biblia que se le dijo todos los detalles de esa salida de su pueblo, de su tierra, de su región. Sin embargo, él obedeció. Fue obediente, fue atento al llamado de Dios, porque tenía confianza no tanto en la instrucción, que probablemente le faltaba mucha información, sino que fue obediente y tuvo fe, porque tuvo fe en la persona que le estaba dando la instrucción, que fue Dios. Él creyó en la promesa que Dios le había dado acerca de su descendencia. Génesis 15, en el versículo 5 nos dice: y lo llevó afuera. Dios llama a Abraham a que salga de su tienda y le muestra algo muy importante. Le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham en fe creyó lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creemos en Dios? Si pudiéramos preguntar quién cree en Dios a través de las redes sociales, muchos escribirán amén, muchos escribirán like,
o alguna otra frase en que afirmen creer en Dios, pero ¿cuántas veces le creemos a Dios? Lo que Dios nos está diciendo, tomarlo como cierto, tomarlo como verdadero, aún sin que podamos ver muchas confirmaciones o ver por dónde va a ir el plan de Dios. Creerle a lo que Dios nos está diciendo, eso es algo un poco más complicado, que Abraham sí tuvo la fe, la cantidad suficiente de fe para seguir, para creer, para apoyarse en que esas promesas eran verdaderas. Inciso C. Abraham creyó a otra instrucción dada por Dios. Una vez que había salido de su tierra, de su parentela, como nos dice Génesis, Abraham le fue pedido que sacrificara a su hijo. Y la historia es así. Dios le había prometido que iba a tener descendencia. Era algo que Abraham lo tenía de cierta manera preocupado. ¿Cómo iba a suceder esto? Él ya era grande de edad, su esposa también. Su esposa ya no podía tener hijos según la naturaleza, según la edad. Y sin embargo, le fue concedido ver esta promesa cumplida, el nacimiento de su hijo Isaac, en quien sería llamada descendencia, quien continuaría con el legado de Abraham. Sin embargo, una vez que ya está esa promesa cumplida, se vuelve a poner a prueba la fe de Abraham al decirle que él sacrifique a su hijo, que lo ofrezca como un holocausto, como una ofrenda. Se hacía por ahí un altar, se ponía lo que es la leña y se ofrecía encendiendo el fuego para que subiera en olor grato al Señor. Se le dijo que no iba a haber otro medio, sino que su hijo iba a ser el sacrificio. Abraham, tal vez pasaron muchas cosas por su cabeza, pero sin embargo vuelve a mostrar la fe en su Dios. Hebreos 11:17 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Esto quiere decir su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Isaac, probablemente como hijo, después lo veremos en episodios más adelante, también obedeció a este mandato, pero el sentimiento que debió haber pasado por el corazón de su padre Abraham debió haber sido terrible en cuestión de sufrimiento, de pensar qué podía pasar. Pero este pasaje en Hebreo nos dice que Abraham tenía tanta fe que aún él pensaba: aunque mi hijo muera, Dios es suficientemente poderoso para revivirlo aún de entre los muertos. En donde sentido figurado realmente en alguna forma estuvo. Sin embargo, Abraham tenía esta grande fe. Entonces, Abraham fue un hombre obediente. ¿Por qué? Porque puso atención al llamado de Dios, porque obedeció, y una segunda ocasión fue probada su fe al pedírsele su hijo en sacrificio. Para el patriarca Abraham, seguramente no fue algo sencillo de tomar este tipo de decisiones, pero se afianzó en promesas dadas por Dios. Y como ya lo mencioné, antes de interponer las promesas en su mente, lo principal era quién le había hecho estas promesas. Y fiel es Dios para cumplir todo lo que Él ha prometido. Eso es un tip para nosotros hoy en día. Lo que Dios promete, seguramente lo va a cumplir. Pero ¿cuáles eran estas promesas en que se afianzaba Abraham? Una de ellas, este es el punto número 2, una de ellas fue que haría de él una gran nación. En Génesis podemos ver esa promesa. Génesis 12:2 nos dice que Dios le prometió y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Le dio también la promesa de una herencia, una tierra, un lugar donde él iba a habitar. Esto también lo encontramos en Génesis, en el capítulo 13, en los versos 14 y 15, nos dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él:
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y continúan las promesas para este patriarca. Dios no tan solamente le dijo que iba a ser de él una gran nación, le dijo que le iba a dar tierra, sino que le prometió prosperidad en cuanto a la gente que lo rodeaba. Promesas en cuanto a sus amigos y sus enemigos. En Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa que tiene que ver aún con el Mesías. Por eso mencionaba que la época en que vivió Abraham da inicio a el plan de Dios. Desde el Génesis vemos el plan de Dios, y esto es un eslabón más de cómo Dios no se le escapa nada. Ya tenía pensado planes de bien para tu vida. Tenía pensadas buenas noticias para ti y las estamos viendo. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y nos da salvación y vida eterna. Esa es una gran promesa. En Génesis 22:18 nos dice: en tu simiente, en la de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí está la clave. La obediencia es clave para que se cumplan las promesas de Dios. Lo que tiene preparado Dios para nosotros viene a través de la obediencia en reciprocidad de nosotros hacia Él. Si estás viendo este video y nunca habías escuchado algo referente a este pasaje bíblico, referente a la vida de Abraham, tal vez te preguntes: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿De qué me podría servir? ¿Por qué me tendría que importar? ¿Por qué? Porque en realidad Abraham es un tipo de lo que podemos ser tú y yo en la actualidad. Gente obediente, gente que reacciona bien, que reacciona positivamente al llamado de Dios, a las instrucciones que Dios nos da, a las promesas de bien que Dios tiene para nosotros. Es un ejemplo en cuanto a su conducta. Aquellos que hoy en día siguen las pisadas de fe, siguen las pisadas de obediencia, de alguna forma la Biblia los compara con descendientes de Abraham. Desde que Jesús vino y murió por ti y por mí, tenemos esa gran bendición de ser descendientes espirituales de este patriarca. Aunque pudieras tú decir: es alguien al otro lado del océano, si vives en América, que no tiene nada que ver conmigo, vivió hace miles de años y ni siquiera estoy seguro de que haya existido. Realmente fue un ejemplo para nosotros, que nos deja una pauta a seguir, y aquellos que realmente estamos comprometidos en alguna manera en seguir, en cumplir lo que Dios demanda de nosotros, es un ejemplo de que muchas veces tenemos que actuar en fe. Tenemos que quitarnos de esas telarañas mentales que a veces nosotros mismos disfrazamos de espiritualidad. No voy a hacer nada hasta que Dios no me confirme. ¿Qué esperas para actuar? ¿Qué esperas para obedecer? Si ya todas las instrucciones, todo lo que Dios quiere está en la Biblia. Ya no es necesario pedir confirmaciones y reconfirmaciones y que se me aparezca un ángel para hacer algo. Muchas cosas dejamos de hacer por disfrazarlas de espiritualidad. Tengo que orar porque si no, no sé si es de Dios. Dios ya nos ha dado instrucciones, ya nos ha dado promesas de las cuales nosotros podamos agarrarnos y sostenernos en esta vida. Y la invitación de este episodio número 28 es que podamos seguir ese ejemplo de gente que, como Abraham, sin tener mucha información, siguió a Dios. Es que era ignorante, fue una fe ciega. No, fue una fe bien fundamentada en que Dios es poderoso para hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Sin embargo, muchas veces entramos en el terreno de la especulación, de la incredulidad, y no queremos hacer caso. Dios es fiel. Eso podemos sacar de conclusión de este pequeño video. Dios es fiel.
Y aunque no se vea nada, aunque no se sienta muchas veces nada, aunque no se vea por dónde viene la salida, la oportunidad, debemos de confiar plenamente que Dios, aún sea en el último momento, contra los diagnósticos, contra los pronósticos, contra las probabilidades, Dios siempre tendrá la última palabra. Y esperemos podamos seguir el ejemplo de este patriarca Abraham. Te invito a que no te desanimes. Sea cual sea la situación que estés pasando, todos tenemos dificultades, todos tenemos promesas, todos tenemos sueños que quisiéramos alcanzar de bienestar, de prosperidad, pero lo principal siempre será confiar en que los planes de Dios serán mucho mejor que mis propios planes. Si no, pregúntale al patriarca Abraham. Él salió bien librado y Dios lo exaltó y le dio todas las promesas que le había prometido. Espero que sigas viendo los videos, compártelos, dale like y te veo en el próximo episodio de tu canal de las buenas noticias.